Bueno, en este video junto a mi compañero les vamos a presentar el problema 3 del certamen 3 de gestión de operaciones 2. Este problema se subdivide en tres partes, pero en general habla acerca de una empresa que se llama Enroque, que se dedica a la fabricación de sanitarios. En específico, la parte uno habla acerca de una familia de productos de bañeras de hidromasaje y en especial del producto estrella de esta familia, que sería el producto Relax. Para la primera parte debemos calcular el PMP para 4 semanas, tanto del mes de marzo y de abril, y para ello debemos seguir los datos que nos dan el enunciado para así calcular tanto las necesidades brutas, el inventario inicial, la recepción programada, las necesidades netas y finalmente el PMP. Bueno, se nos menciona que el PAP que se fabrica con recursos propios para marzo sería de 20.000 y para abril sería de 15.000. Y luego en el enunciado se menciona que de estas unidades el 50% corresponde al producto Relax. Por lo tanto, la parte de Relax dentro del PAP sería de 10.000 en marzo y de 8.000 en abril. Luego, este mes, como dije, se subdivide en cuatro y para calcular las necesidades brutas nos debemos fijar en el enunciado, el cual menciona que el 40% de la demanda se concentra en la primera semana y luego el 60% restante se divide de manera uniforme en las 3 semanas siguientes. Esto quiere decir que de los 10.000 que se necesitan en marzo, el 40%, o sea 4.000, se requieren en la primera semana y luego el 6.000 restante se subdivide uniformemente en las 3 semanas siguientes, o sea 2.000 para cada semana. Y para el mes de abril, de las 8.000 unidades que se requieren, el 40%, o sea 3.200, se requieren en la primera semana, o sea la semana 5, y luego se subdivide uniformemente en 1.600 para las 3 semanas restantes. El inventario inicial siempre se calcula restando las recepciones planificadas menos las necesidades netas. Luego, en las recepciones programadas se menciona que se tienen en la primera semana 6.000 unidades y que en las demás semanas no se van a tener recepciones programadas. Las necesidades netas para cada semana se calculan restando las necesidades brutas menos el inventario inicial y las recepciones programadas. Y finalmente el PMP, para calcularlo, nos debemos fijar de que el valor de las necesidades netas sea positivo, puesto que eso indica que la cantidad que debemos pedir. Y también nos tenemos que fijar en la técnica de dimensionado, que en este caso la técnica de dimensionado es de periodo constante con t es igual 2. Esto quiere decir que cada vez que tengamos que pedir, vamos a pedir tanto la semana en la que nos encontremos como la siguiente, para cubrir esas 2 semanas, y además se van a hacer pedidos cada 2 semanas. Finalmente vamos a obtener los valores de PMP para cada una de las semanas, de los 2 meses, que en este caso nos arrojó que para la semana, que en marzo solo en la semana 3 vamos a pedir que serían 4.000 unidades, y en abril vamos a pedir tanto en la semana 5 que serían 4.000, como en la semana 4.800, como en la semana 7 que serían 3.200 unidades. Bueno, en la parte 2 del problema 3 se nos habla acerca de otra familia de productos, que sería la fabricación de lavabos, y en específico se nos habla acerca del lavabo X o Luxor, el cual se nos muestra una ruta de fabricación en donde se muestra todo el proceso que se tiene que llevar a cabo para fabricar una unidad de X, mostrándonos cada una de las operaciones necesarias, cada centro de trabajo en los que se tiene que llevar a cabo esta operación y los componentes necesarios para llevar a cabo este proceso de fabricación. Además, para cada centro de trabajo se nos presenta el tiempo de carga en horas estándar y el factor de aprovechamiento correspondiente. Bueno, el objetivo de esta parte 2 del problema 3 es calcular la capacidad necesaria para cada centro de trabajo para llevar a cabo una producción de 200 unidades del producto X. Bueno, lo primero que tenemos que calcular son las unidades a producir para cada operación, para todo esto para producir una unidad de X. Esto se debe calcular multiplicando las unidades que salen de esta operación por las unidades a producir de la operación que viene después, y dividió el factor de aprovechamiento de la operación en que estemos calculando. Y todo esto lo calculamos a partir de esta tabla, en donde para cada operación pusimos el factor de aprovechamiento que se mostraba en la ruta de fabricación y las unidades que salen de cada operación. Y así pudimos calcular las unidades a producir para cada operación. Y también a partir de estos valores pudimos calcular las unidades que se requieren de cada componente, puesto que cada componente depende de las operaciones que vienen después. Bueno, luego debemos calcular el TTC para cada uno de los centros de trabajo, en el cual se calcula considerando cada una de las operaciones que ocurren en un determinado centro de trabajo y multiplicando el tiempo de carga de la determinada operación por su unidad de producir.
y finalmente sumándolas de todas las operaciones. Por ejemplo, en este caso, en el centro de trabajo 1 se multiplica el tiempo de carga de la operación 5 con las unidades a producir de la operación 5 y todo esto más el tiempo de carga de la operación 7 más las unidades a producir en la operación 7, que son las operaciones que ocurren en este centro de trabajo. Y todo esto hacerlo para los tres centros de trabajo. Bueno, en esta tabla se muestra lo que nos arrojó para cada uno de los centros de trabajo y con estos datos finalmente podemos calcular la capacidad necesaria para producir estas 200 unidades, que sería para el centro de trabajo 819,4, para el centro de trabajo 2 478,8 y para el centro de trabajo 3 133,8. Esto se calcula multiplicando este valor del TTC de cada centro de trabajo por las 200 unidades. Para el problema 3 parte 3 se pide elaborar un plan aproximado de capacidad para centro de trabajo 4 y explicar si su PMP que se propone es viable. Bien, en primer lugar, se procedió a construir la tabla en donde se reemplazó el PMP que nos lo dan, que es la tabla de la recepción de pedidos planificados y posterior a eso se pone los datos de la capacidad disponible, que es la del centro de trabajo 4 que es de 360 horas estándar por semana. Luego, la capacidad necesaria eh, se calcula multiplicando el PMP por eh, el tiempo total de carga. ¿Bien? Y luego se procede a calcular el PAC, el cual se calcula con, con la suma de, de, los de la capacidad necesaria de alfa y beta. Luego su desviación se calcula con la capacidad eh, disponible menos el PAC. Y luego se procede a calcular su desviación acumulada. Bien. Luego para analizar si es viable o no el PMP que se propone, se procede a ver su desviación y se puede observar que a veces es negativa y otras veces es positiva, eh, dependiendo de la semana. Cuando es negativa, quiere decir que hay una sobrecarga y cuando es positiva dice que hay inventario que no se está utilizando. Luego se procede, como no nos arroja algo concreto, se procede a observar su desviación acumulada, la cual en la gran mayoría nos da negativa, excepto en la semana 2 que es positiva. Por lo cual se concluye que este PMP no es viable y se debe buscar otro.